Buenos días a todos. Los estudiantes le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da esta mañana de poder compartir con ustedes. Y vamos a estar tocando los capítulos 10 y el capítulo 11 del libro de bases para la ética. En otras palabras, llamamos la introducción a la ética cristiana. Vamos a estar tocando algunos puntos preliminares que son importantes y puntos que entendemos que ustedes estarán tomando en consideración, no solo para información sino también para aplicación. Y es bien importante que tengamos siempre presente la importancia de la práctica ética. Estuve escuchando todas las posiciones con relación a la discusión y muy buenos puntos, muy buenas observaciones. Les felicito. Lo importante es seguir aplicando los elementos éticos dentro de la base a través de la base de la fe. Hay situaciones que son bien complejas, por la cual a veces se requiere tomar decisiones donde a veces puede ser que traiga consecuencias en cuanto a personas donde las relaciones interpersonales se vean ya afectadas, porque el aspecto ético juega un papel fundamental en esas áreas, ya que a veces tenemos que aprender a deslindar entre las situaciones, los problemas, y aprender a entender de que lo que es incorrecto a la luz escritural hay que señalarlo de tal forma que entonces podamos trabajarlo y a la misma vez corregirlo, porque de no corregirlo lo que hacemos es que le estamos, sin darnos cuenta, patrocinando tal tipo de conducta. Y es bien importante que entendamos que en las escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesús fue un ejemplo de cómo poner en práctica en ciertas áreas de nuestra vida elementos éticos, porque todos los días tenemos que hacerlo, todos los días tenemos que aplicarlo. Lo que sucede es que muchos de nosotros no nos damos cuenta de todos estos aspectos que ocurren a nuestro alrededor, y al no ocurrir a nuestro alrededor no asimilamos que es lo correcto. Pero por ejemplo, la aplicación de hacer lo apropiado en todo momento es algo que debe ser parte de la personalidad de la vida del creyente, y es bien importante eso. Felicito a los estudiantes, luego de haber tomado un examen bastante largo, salieron muchos con dolor en las manos de tanto que escribieron información. Habíamos mencionado de que el libro tiene mucho material, y vamos tratando de cubrir mucha información esencial, que entendemos que aunque el curso concluya, el libro le va a seguir sirviendo a usted de referencia. Pero los felicito, salieron todos muy bien. He estado observando que han enviado los ensayos. Los que todavía no lo han enviado, por favor envíenlo. Ya voy a empezar a hacer evaluación de los ensayos para corregir, y vamos a comenzar a trabajar en esta segunda fase, ya que estamos a mitad del curso, para ya tocar los capítulos restantes con relación a este tema tan interesante de lo que es la ética. Hoy vamos a estar tocando el capítulo 10, y Dios lo permite, también vamos a estar tocando el capítulo 11, y vamos a estar hablando de la ética de la familia en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 usted puede notar que es un mensaje tanto para jóvenes que piensan
contraer matrimonios que tienen niños, matrimonios que ya prácticamente, como diríamos nosotros, ya criaron y están en esa etapa en la cual están, como diríamos, el nido vacío, pero ya sus hijos se casaron, se independizaron, y es bien importante entonces que cada uno comience entonces a tener una perspectiva clara con relación a lo que es la ética en la familia. Y vamos a ver también en este capítulo la función de padres de la familia, y vamos a ver también función sobre las viudas. Y es bien importante los áreas que voy a estar mencionando en el capítulo 10, la página 207. Y voy a hacer por lo menos un señalamiento. Dice: el cristianismo tiene un mensaje importante para jóvenes que buscan casarse, para matrimonios con hijos pequeños y grandes en el hogar, y para las parejas que están viviendo los años dorados en el matrimonio. La Biblia contiene consejos para los padres de la familia, para los hijos, para los que están buscando con quién casarse, y para los viudos y las viudas. Y es bien importante que entendamos eso. Y sobre todo les recomiendo que tengan en consideración el capítulo 10, porque el capítulo 10 abarca estos aspectos importantes, ya que hay etapas en la cual, como yo les había mencionado, comienzos del curso, que ocurren diferentes tipos de crisis. Especialmente aquí podemos señalar tanto la crisis puntual como la crisis accidental. Por ejemplo, nuestros hijos tienen ya en una etapa planificado establecer sus familias. Nosotros en algún momento dado vamos a estar con nuestras parejas. Otros en algún momento han perdido su pareja, ya sea por una condición de salud o de forma inesperada, lo que se conoce como una crisis accidental. Y cómo trabajar dentro de estos aspectos éticos y cómo manejarlo. Vamos a tocar la parte de la naturaleza del matrimonio. Y dice así: dice que la familia, con el padre y la madre, representan y la madre presente con 2 y 3 hijos es una institución que está en peligro de extinción. Y este punto es bien importante. ¿Y por qué el autor del documento que estamos discutiendo hace mención con relación a este punto tan importante? Debidamente a que han ocurrido una serie de eventos que han marcado fuertemente a la familia, y la iglesia tiene que tener en consideración y claro que estos puntos son importantísimos. Para todos los que estamos en clase, recordamos el evento del 11 de septiembre, en la cual hubo ataques terroristas, y eso pues prácticamente cambió en aspectos de seguridad en la nación norteamericana con la nación estadounidense, ciertas formas de conducirse, y ahora pues han surgido nuevas estrategias. Pero con todo y eso, pues sabemos que siempre el terrorismo siempre ha tenido sus manifestaciones de manera libre, de manera controlada, pero siempre lo ha ocurrido. Ahora, pero el peor ataque terrorista que ha ocurrido en los Estados Unidos, y aunque sabemos que se perdieron muchas vidas el 11 de septiembre del año 2001,
el ataque terrorista más contundente, en la cual muchos de nosotros en cierta medida no dimos cuenta del impacto inmediato, sino que eso trajo repercusiones con el transcurso del tiempo. Fueron los siguientes: fue ejecutado por la Suprema Corte, cuando la Suprema Corte legalizó matrimonios del mismo sexo, aprobó también el aborto. Y estos tipos de ataques han sido ataques terroristas a la vida moral del ser humano, y hoy se están pagando consecuencias devastadoras. Hoy se están pagando prácticamente, hoy se está viendo, mejor dicho, los efectos de esta decisión. Y por eso es bien importante cuando el comentarista dice, en el aspecto de que la familia con el padre y la madre presente es una institución que está en peligro de extinción, significa que ha ocurrido un elemento de desenfoque en la parte que tiene que ver con el cuidado de estas instituciones a nivel terrenal, que ese cuidado ya lo han perdido. Y es bien importante eso, porque ahora esa responsabilidad, aunque la iglesia en términos gubernamentales no ha tenido ese nombramiento de velar por eso, la iglesia tiene una responsabilidad, y es la responsabilidad de seguir hablando de la ética y de los principios, de los valores del reino en cuanto a lo que es la familia y lo que se compone la familia. Bien, vamos a hablar de lo ordenado por Dios en la 207. Dice: después de crear Dios, escuche bien, los cielos, la tierra, dice la Escritura que después Dios vio que el hombre estaba solo e hizo compañera para ser ayuda idónea. Y dice: les dio el mandato de ser fecundos y multiplicarse para la sobrevivencia de la raza humana. Eso lo pueden encontrar en Génesis 1:28. Él ordenó, por tanto, al hombre separarse tanto de su padre y de su madre para unirse a su mujer. Y aquí se puede establecer un punto importante que se puede señalar, es que cuando en el proceso de la creación ocurre todo lo que Dios ya había planificado, pero en el momento de la formación del ser humano, donde Dios tuvo una participación directa, pasajes bíblicos indican diciendo: y vio Dios que todo era bueno. Quiere decir que todo estaba funcional, todo estaba perfecto, todo estaba ordenado. Pero hay una parte en la cual se menciona y dice que cuando Dios creó al hombre, dice, el hombre estaba solo y que no era bueno. Y cuando dice que no era bueno, no se refiere a que no era malo tampoco, sino que se refiere a que estaba incompleto. Por eso es que se utiliza el término que hizo compañera para ser ayuda idónea. En otras palabras, ser de suplemento y complemento en la vida del hombre. Dice que Dios ordenó, por tanto, al hombre dejar padre y madre. Desde el principio de la creación, Dios estableció que luego de un periodo dentro de lo que es la psicología de desarrollo, tienen que independizarse una vez se establecen como pareja. Y independizarse significa crear
su propia familia. Por eso es que esta misma expresión la utilizó Jesús mismo, porque se llegó a crear esa costumbre de que el padre, el esposo o la esposa, una vez se casaban, se iban a vivir con uno de los grupos, y eso pues traía problemas serios. El orden divino es establecerse y separarse para ellos poder establecer su familia de carácter funcional dentro de lo que Dios estableció como orden. Otro aspecto que se encuentra en el segundo párrafo de la página, yo creo que yo les mencioné, página, aquí me dice página, en el capítulo 10, 207, pero entonces cuando, página 208, dice: ha habido intentos de disolver la familia, y eso todos nosotros lo sabemos, en una forma de lo que es la familia nuclear. Y entiéndase familia nuclear, entiéndase el hombre, la mujer y los hijos. Hoy se ha querido establecer matrimonios del mismo sexo, y a veces la sociedad ha dado hincapié entre que esos aspectos, y ha querido trabajar en la psiquis para ver eso como un acto normal, y estamos viendo actos aberrantes, actos contra natura, de lo que Dios no aprueba, y estamos viendo cómo todo esto está creando una total devastación emocional, moral, tanto en la vida de los hijos como también en las parejas. Y aquí hay un comentario que dice Sartre, dice que él, y lo voy a leer el párrafo completo, porque dice: ha habido intentos de disolver la familia en una forma en su forma nuclear, diciendo que el grupo puede cuidar mejor al niño y suplir las necesidades sociales del niño, pero estos intentos no toman en cuenta la naturaleza del niño en busca de buscar a sus padres como las fuentes primarias de amor y cuidado. Sartre dijo que no veía ninguna razón por qué la familia no debiera de continuar, aunque para él el hecho de ser casados los padres no tenían importancia. Miren ese punto. Otros en la actualidad hablan de la desintegración de la familia nuclear, pero creo que el matrimonio va a continuar como una institución porque suple muchas necesidades que tienen los seres humanos. Eso lo establece el autor. Y es bien importante que se haga análisis de ese párrafo, porque eso es lo que se está promoviendo actualmente. Se espera ya en algunos años venideros que más del 50% de la nación, cuando usted tenga la oportunidad y ya usted lo puede ver, muchos de los hijos no van a tener padres, van a ser padres, son hijos de padres solteros, no van a tener familia nuclear, y eso crea una devastación. Y en otras palabras, el gobierno ya no va a asumir esa responsabilidad. Y estamos viendo todo este tipo de debacle moral, y se está queriendo promover y aceptar de que el matrimonio, de que la relación de familia no es importante. Y déjeme decirle que esto trae unos efectos devastadores. Personalmente, en el Departamento de Educación, en las escuelas públicas, aquí yo puedo notar el comportamiento de muchos estudiantes, y se puede notar el efecto de la ausencia, tanto paternal como maternal, en la vida de cada uno de estos jóvenes. Digo jóvenes porque trabajo con intermedios y, mejor dicho, adolescentes y estudiantes de escuela superior, y se puede ver que el comportamiento de ellos es esa conducta aprendida,
por un alto grado de disfunción que hay en sus hogares. El alto porcentaje de estos jóvenes sin padres y sin madres, y algunos andan prácticamente deambulando en hogares de crianza. Y es bien importante eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que el matrimonio está en peligro, es importante señalar de que hoy se ha aprobado matrimonios del mismo sexo. Hoy en realidad, déjeme decirle, la iglesia a veces vemos que parejas quedan embarazadas y deberíamos jugar un papel de ser mentores en ciertas áreas cuando surja la oportunidad, para ayudarlos a la importancia de lo que es mantener esa relación de familia. Desafortunadamente en congregaciones se está teniendo un alto porcentaje de jóvenes que están teniendo hijos sin haberse casado. Y el detalle de todo esto es que eso afecta tanto la vida, va a afectar la vida emocional de ese niño, va a afectar la vida emocional de esas personas que estuvieron involucradas en esa relación íntima, y también afecta la credibilidad de la iglesia, porque la iglesia está llamada a presentar esos valores éticos, y a veces nosotros no hacemos el señalamiento por los canales apropiados porque pensamos que no es nuestro problema. Pues déjeme decirle, es sí nuestro problema. Estamos teniendo jóvenes, novios, novias en las congregaciones que tienen relaciones maritales cuando se supone que no las tengan. Y es bien importante que la iglesia se convierta en un portavoz de eso. Practicar estas cosas es contrario al propósito de Dios, y están, como decía un pastor cubano, están comiendo candela para el futuro. Y la intención de Dios es que no, escuche bien, es que no se llegue a ese nivel. Y la intención del noviazgo es para conocerse, para poder en realidad determinar si son en realidad compatibles en muchas áreas. No es que sean iguales, sino que puedan trabajar juntos, también mantener ese sentido de autocontrol para la promoción de la monogamia una vez establezcan una relación matrimonial. Y desafortunadamente las iglesias no están haciendo ese trabajo de orientación, ese trabajo de consejería en cuanto a eso a nivel colectivo. Y está habiendo un alto grado de jóvenes que hoy en día tienen hijos fuera de una relación formal matrimonial. Y esto uno se entera ¿cómo? Porque ahora a través de los medios sociales lo publican, y muchos de nosotros, cuando vemos este tipo de conducta, lo que hacemos es que aprobamos esa conducta felicitándolo. Felicitamos, yo considero, y es mi observación, que debemos ser muy cautelosos, porque esa relación no es una relación dentro del orden establecido por Dios, sino que debemos ser muy cautelosos. Y muchos de nuestros hijos y nuestras hijas que entran en ese terreno donde deciden tener una relación en la cual no es dentro del orden de Dios, y luego la publican. Una vez la publican, a veces muchos de nosotros comenzamos a felicitarlos, comenzamos a pedirle al Señor que los bendiga. Usted pensará que Dios no los bendice. Pues yo le voy a decir algo. Para que Dios bendiga una relación, tienen que haber una serie de requisitos y tienen que haber una serie de elementos. Tienen que ser cristianos los dos, hombre y mujer, que se amen con intenciones de permanencia y que cumplan con las leyes del Estado.
Si hacen esas cosas, Dios va a estar detrás de ellos. Si no cumplen con esos parámetros, Dios no los va a bendecir. Por eso es que nosotros queremos bendecirlos en contra de lo que Dios ha establecido. Y para muchos esto puede ser chocante, pero esa es la realidad. Dios no avala conductas fuera de lo que Él ya estableció dentro de su orden. Por lo tanto, el propósito, como es la otra parte del matrimonio, juega un papel importante. Y yo voy a tocar aspectos básicos, porque sé que estos capítulos son extensos, pero fíjese, el propósito del matrimonio, por lo menos hay 4 aspectos. El compañerismo es el propósito básico. Escuche bien, ¿por qué es el propósito básico? Quiere decir que la preocupación de Dios no fue sexual, sino que fue afectiva. Quiere decir que la sexualidad es una función, no es una necesidad. El otro aspecto es la paternidad. Y una de la paternidad en la cual encontramos que hay efectividad es esa paternidad autoritativa. Esa paternidad donde se promulgan los valores, donde se preocupan las responsabilidades, donde se promueve el cuidado mutuo. Pero hay otras 2 tipos de paternidades que son dañinas, que es la paternidad autoritativa o dictatorial o la paternidad permisiva. Hoy en día, y lo estoy diciendo porque se puede notar en nuestros grupos cristianos, hay mucha paternidad permisiva. Y la paternidad permisiva es la más dañina que existe. No creamos disciplina en nuestros hijos. Hoy en día, en los servicios o en las reuniones de adoración, sentamos a nuestros niños y le damos juegos electrónicos para que no interrumpan la adoración, cuando ellos deberían ser también parte de la adoración, cuando deberíamos ayudarlos a que ellos también comiencen de pequeños a entablar una relación con Dios. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de encaminar en términos informativos, pero la familia tiene la responsabilidad de aplicar esa información en el hogar a través del culto familiar. En muchos hogares no se practica el culto familiar o la liturgia familiar. ¿Y qué sucede? Hay un alto porcentaje de nuestros hijos que una vez cuando cumplen la edad adulta no quieren seguir congregándose porque no tienen ninguna relación con Dios. El otro aspecto es la expresión legítima del impulso sexual. Entiéndase, y aquí lo digo como señalé anteriormente, la función es lo que se llama la sexualidad, es una función. Y Dios ha dado esa capacidad de dominio, escuche bien, de dominio propio para controlar. La sexualidad es exclusiva para el matrimonio. Y el aspecto número 4 es la crianza de los hijos en un ambiente de amor y aceptación, que en otras palabras, en un ambiente de funcionalidad, en la cual ayudemos a nuestros hijos a que aprendan a vivir dentro del cuidado, dentro del respeto. Y aspectos importantes en la familia, por lo menos, si me logro acordar en estos momentos, de los 4 pilares. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber obediencia y tiene que haber comprensión. Estos son 4 pilares importantes: amor del esposo hacia la esposa, respeto de la esposa hacia el esposo, obediencia de los padres, de los hijos hacia los padres, y comprensión de los padres hacia los hijos a la luz escritural. Vamos a la parte 3, que tiene que ver con las características de una unión ideal. Y cuando se habla de las características de una unión ideal, el aspecto importante es que los matrimonios jóvenes no necesitan la intervención de los padres y los suegros. Muchos matrimonios se destruyen por el control que viene de los padres y algunos de los otros cónyuges. ¿Qué quiere decir? Una vez los matrimonios
se unen en matrimonio, es bueno que se independicen, aprendan a manejar sus propios problemas. Una de las recomendaciones que nosotros damos es que antes de establecer una relación de pareja de carácter permanente y de manera como el Estado lo establece, tomen consejería prematrimonial para que puedan utilizar herramientas efectivas. Vamos al otro aspecto. Vamos a la página 210, en la cual habla del matrimonio ideal en la unión permanente. Ok, cuando se dice el matrimonio ideal es una unión permanente, es una unión permanente porque Dios demanda de cada una de las partes exclusividad. Una vez, escuche bien, una vez se establece esa relación, cada cual tiene que ser exclusivo el uno y el otro, y esa relación se mantiene a través de una dinámica relacional. Por lo tanto, el buen trato a través del respeto de parte de la mujer hacia el hombre y el amor de parte del hombre hacia la mujer juegan un papel fundamental para que pueda ser esta unión de carácter permanente. Otro aspecto importante es la unión ideal magnifica el amor. Quiere decir que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión, por lo tanto, es algo que se cultiva a través de la relación, a través de una relación dinámica, a través de una comunicación abierta. Yo tengo unas notas, voy a tratar de leerlas, a ver si puedo entender mi propio escrito. Dice que la unión magnífica es mediante el amor sacrificial. Y ese punto lo señalé porque la base tiene que ser ese amor sacrificial, que quiere decir ese amor ágape. Significa yo me sacrifico porque yo no me casé para ser feliz, yo me casé para hacer a mi pareja feliz. La otra parte debe tener esa misma mentalidad. Por lo tanto, tiene que haber un amor sacrificial de forma mutua. Y eso genera, escuche bien, eso genera una plataforma afectiva entre la pareja. Y al generar una plataforma afectiva entre la pareja, significa que cada uno está aplicando la base del amor dentro de una base del amor divino, que significa un amor de atención, un amor sacrificial, un amor que busca comprenderse. Bien, vamos a la página 211. ¿Con quién se debe casar? Y yo voy a ser directo con esto. Mire, escuche bien. Voy a hacer lectura de uno de los párrafos y luego vamos a presentar el punto directo. Dice, las estadísticas indican que cuanta más similitud hay entre las dos personas con referencia al mismo fondo social y cultural, la misma nacionalidad y etnicidad y la misma religión, tanta más posibilidad habrá que para un matrimonio con mayor armonía y felicidad y menos conflicto. Aquí, dentro de términos antropológicos se puede notar que obviamente si utilizan estos marcos de referencia, se han comprobado estadísticamente que son efectivos, porque se conocen en el aspecto cultural, se conocen en el aspecto también en la cual son sus raíces. Pero toca un aspecto bien importante. Dice, en el aspecto de la misma religión. La Biblia dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo se traduce eso en nuestro sistema actual, en lo que respecta a la fe? Se traduce de la siguiente manera: los cristianos se casan con cristianos que tengan intenciones de permanencia, que tengan temor de Dios, que procuren amar a Dios, porque si aman a Dios primero, van a poder amar a sus parejas.
porque si aprenden a amar a Dios o si aman a Dios primero, tienen un sentido de exclusividad y esa exclusividad se la manifiestan a través de su pareja. Y es bien importante eso. Por lo tanto, otra parte del párrafo dice: puede existir elementos emotivos que unen a dos personas en forma perfecta. Esas situaciones se dan. Y aquí, cuando dice forma perfecta, se refiere a un término funcional, a pesar de las múltiples diferencias. Yo conozco personas que son de diferentes culturas y tienen una relación matrimonial funcional. Y eso es. Ahora, lo que sucede es que en términos estadísticos no son porcentajes bastante altos, pero sí se da. Pero la esencia bíblica es que los cristianos se casan con cristianos y procuran que las personas tengan cierta similitud. No es que sean iguales, porque no lo son, sino que tengan terreno común en ciertos aspectos para que puedan entonces caminar juntos. Bien, la otra parte es en la página 212, dice: personas con compatibilidad religiosa y espiritual. Y eso lo señalé anteriormente. Cristianos con cristianos. Mira lo que dice: puesto que el mundo está más unido ahora que antes, se esperan más matrimonios entre personas de religiones distintas y de diferencias denominacionales dentro del cristianismo. Escuche bien, yo conozco personas que pueden estar en la misma congregación, pero no ser yugo igual, no estar juntos, porque hay ciertas áreas que no tienen cierto grado de terreno común, o entiéndase similitud o compatibilidad. Por lo tanto, en la etapa de conocerse, ahí es donde cada uno tiene que ser honesto consigo mismo. Tiene que entonces autoevaluarse y autoevaluarse entre parejas y darse cuenta si están dispuestos a poder trabajar juntos. Otra modalidad que ha surgido, y yo he visto personas que proclaman nuestra misma fe y deciden compartir con otra persona porque no comparten esa misma fe, y eso ha sido de carácter, en cierta medida, ha sido catastrófico. Y a veces la pregunta: ¿pero por qué? Porque nos amamos. Pero cuando llega la parte de lo que tiene que ver con el aspecto de la fe, ahí es donde empiezan los problemas serios. Es importante también, y creo que lo vamos a discutir en clase a veces, usted tiene que estar claro y ayudar también a otros a entender qué significa tener terreno común. Hay parejas, una de las partes le gusta asistir al templo de manera continua, hay otros que no le gusta de manera continua, y si usted busca una persona que tenga cierta compatibilidad en eso, es importante que usted entonces sea paciente y busque esa persona con esas características. A veces las características las puede encontrar en la iglesia local, pero a veces las puede encontrar en otra congregación que compartan esa misma doctrina. Lo importante es que compartan esa misma fe y que puedan también tener cierto alto grado de terreno común. En la página 212 también se habla de personas con valores morales y espirituales similares. Quiere decir que para que pueda ser una relación efectiva, también hay que observar cómo son sus sistemas de valores, cómo ellos piensan, cómo ellos actúan. Yo he trabajado con personas, especialmente con mujeres, que se casan, además de que aman, pero prácticamente cuando se dan cuenta, se casan para terminar de criar al marido. Y eso demuestra que todavía una de las partes no ha madurado dentro del aspecto espiritual y moral. Y como han hecho un compromiso, un voto público y a la misma vez con Dios, no han roto la relación. Y eso es una realidad que se vive hoy. Yo he estado con personas que prácticamente cuando yo he hablado con ellos me han dicho: si yo llego a saber que mi esposo llega a tener garantía, lo devuelvo a los 30 días, porque no eran lo que esperaban. Y en una relación es importante aprender a conocer la persona en los elementos básicos, cómo responden a preguntas básicas, cómo reaccionan ante situaciones, porque a veces nos dejamos llevar por la apariencia estética,
pero acuérdese que la apariencia estética es temporera. Eso no va a durar mucho. Es como cuando compramos un vehículo nuevo. Al principio es atractivo, pero con el transcurso del tiempo ya pierde ese grado de atractivo. Pero si usted le da el cuidado, le da atención, puede mantener esa preservación de cierto grado de atractivo, pero sabe que ya no va a tener las mismas características que tenía cuando lo consiguió la primera vez. En las relaciones matrimoniales, los seres humanos van cambiando y se van conociendo día a día a través de una dinámica relacional. Por lo tanto, conceptos de valores, conceptos de lo que es la fe, es bueno compartirlo en la relación. Yo me he dado cuenta que he compartido con parejas que cuando se les habla del tema de la fe, desafortunadamente algunos de ellos no tienen ningún tipo de conocimiento básico de la fe. Ni siquiera a veces saben distinguir entre el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento. Cosas elementales. Da a entender de que simplemente son asistentes al templo, seguidores, pero nunca han asumido esa posición de ser discípulos. Y eso a veces augura en cierta medida que puede ser que tengan ciertos problemas dentro del área de la fe. Pueden quererse, pueden amarse, pero a veces esas áreas juegan un papel que a veces define la relación matrimonial. Ok, vamos a la página 213, en la cual habla de las relaciones en la familia. Las relaciones entre los esposos. Escuche bien, la intimidad. Las relaciones entre esposos son más íntimas que las de cualquier otra relación. Claro, ¿por qué son entre cualquier otra relación? Porque usted, donde único ha entablado una dinámica de intimidad y relacional, donde usted tiene apertura, es con su pareja. Por eso es que usted no se ha dado cuenta que en las relaciones conflictivas de parejas siempre sale la expresión: tú con todo el mundo eres bien dado, eres bien servicial, pero con mi persona no eres servicial. Y eso, la respuesta está aquí, y la respuesta está en que se puede ser servicial con aquellas personas que usted no tiene un nivel de dinámica relacional íntima. Usted no tiene un compromiso con ellos de carácter íntimo. Por lo tanto, es una relación en la cual no le obliga a usted, sino que usted, ¿qué hace? Actúa a través de su personalidad y vende esa imagen pública. Pero en las relaciones íntimas, cada cual conoce el secreto de cada uno. Por lo tanto, el esposo conoce a la esposa mejor que cualquier otra persona y viceversa. Es bien importante que las relaciones de pareja entre esposos debe ser lo más funcional posible para que pueda tener esa esencia que Dios demanda. Otro aspecto importante, el amor mutuo. Cuando dice amor mutuo, entiéndase tratar el amor en la sección anterior pero vale la pena, déjenme leerlo de nuevo. Tratamos el amor en la sección anterior, pero vale la pena hacer hincapié en este momento por su importancia primordial. Mire lo que dice. El apóstol Pablo aconseja a los cónyuges a vivir juntos en un compromiso de permanencia. Volvemos y recalcamos que el amor mutuo, la única forma que puede tener efectividad es a través de una dinámica de apertura. Acuérdese, en una relación de pareja, la mujer es emotiva, el hombre es racional, pero se puede trabajar de esa forma. ¿Y cómo se trabaja? La mujer trata de conquistar la psiquis del marido a través del elemento racional para conquistarlo, mientras que el hombre trata de conquistar la psiquis de la mujer en el marco emotivo para conquistarla y crear una plataforma afectiva en la cual puedan entonces entenderse, puedan entonces comunicarse
de manera, escuche bien, funcional. Y eso actualmente no está ocurriendo en muchas de nuestras congregaciones. En muchas de nuestras congregaciones hay mucho divorcio emocional. Las parejas están juntas, pero emocionalmente están divorciadas. Ok, y tiene que haber sumisión mutua. Y cuando se habla de sumisión mutua, la sumisión mutua significa lo siguiente: hombres tenemos que ser exclusivos a una sola mujer. Y hay hombres que en realidad no son exclusivos a una sola mujer. Ellos tienen a su esposa en su casa, pero en sus mentes tienen a otras en la cual tienen sus fantasías, porque la mujer de su casa no nutre esa necesidad, y eso es también resultado también de la carencia de una transparencia dinámica relacional no trabajada efectivamente, y la ausencia de plataformas afectivas por lo regular en ambos lados. El hombre tiene la responsabilidad de procurar esa exclusividad. Por eso es, ¿qué es lo que pasa mucho? Hay mucha desconexión. Por eso es que hay muchas mujeres que viven con sus maridos, pero viven en soledad. Hay muchos hombres que viven en total desconexión. ¿Y qué pasa? Cuando hay todos estos elementos, se pierde el respeto de parte de la esposa al esposo, y el esposo tiene la característica a departamentalizarse. Quiere decir, yo voy a estar con ella como el rol de esposo y como madre de mis hijos, pero la función de amante yo la voy a buscar en otra área. Por eso es que hay hombres que tratan de satisfacer sus necesidades a través del medio de la pornografía, a través de los medios virtuales o páginas de internet, para satisfacer esas necesidades, porque no las pueden encontrar en una relación, porque no hay una sumisión mutua. Y para que ocurra una sumisión mutua tiene que haber un rendimiento de la voluntad. Ok, y la otra parte es la 215, que habla del sexo en el matrimonio. El sexo es exclusivo para los que están casados. Dios ha señalado que es exclusivo para ellos, y se ha mencionado en varias ocasiones anteriores el aspecto sexual en el matrimonio como un elemento, escuche bien, aquí dice necesario, normal y enriquecedor en las relaciones de matrimonio exclusivamente. Por lo tanto, ¿por qué también yo hago señalamiento de que la sexualidad es una función? Porque va a llegar un momento en que la parte sexual dejará de funcionar. Hay algunos que ya deja de funcionar de forma prematura, ya sea por condiciones inesperadas. La pregunta es, ¿tengo que entonces separarme porque ya esa persona no funciona dentro del marco íntimo? La respuesta es no. Por eso es que las plataformas afectivas son las que van a nutrir lo que la función sexual no puede nutrir. Y yo creo que uno de los grandes problemas que surgen en nuestras congregaciones actuales, y cuando digo y utilizo el término congregaciones actuales, me estoy refiriendo a nuestras congregaciones hispanas, porque son las congregaciones en las cuales tenemos mayor contacto. Este departamento de la sexualidad es el menos tratado, y se trata de una manera muy superficial y no se trata de una manera muy abierta. Por lo tanto, se requiere entonces que haya personas que tengan herramientas de terapia de familia, consejería, pastoral matrimonial más detallada y abierta, para que ayude a los individuos a confrontarse con sus propias realidades. Y como señalé anteriormente, hay mucho divorcio emocional dentro de nuestras congregaciones, y aparenta que todo está funcionando a la normalidad, pero todo es como una especie de bomba de tiempo. Por lo regular, las mujeres tienden a darse cuenta del comportamiento de sus esposos
Los esposos tienden a hacer cambios bruscos en conductas o en patrones, porque las mujeres se acostumbran a los patrones. Pero una vez llegan a el plano de la complacencia, van a haber descuidos, y ahí es donde se puede descubrir la realidad de lo que está pasando. Y ahí es donde muchos en consejería dentro de las congregaciones se dan cuenta de que la situación que estaba ocurriendo en esa pareja no era una situación que llegó de la noche a la mañana, sino que era algo que se estaba cultivando hace muchos años, debido a que no se había fortalecido lo que se llama una plataforma afectiva. El respeto y el amor había disminuido y había una cancelación entre ambas partes. Por lo regular, una cancelación, entiéndase que ya el hombre canceló a su pareja como su amante y ya ha decidido buscar otras necesidades dentro de otro foro, y ahí es donde surgen los problemas. Entonces ahí es donde a veces confrontamos situaciones, porque a veces muchos de ellos queremos justificar nuestra conducta, y a veces decimos: Dios conoce mi condición, Él sabe que ya yo no la amo, porque amar es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dios conoce la situación. Los que no la conocemos somos nosotros, porque hemos decidido descuidarnos en nuestra responsabilidad conyugal. Bien, vamos a la página 216, que habla del control de la concepción. Aquí en el control de la concepción, yo le voy a presentar, por ejemplo, un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, y se presentó una situación bastante delicada, porque tanto, si no me equivoco, la Iglesia Católica no cree en el control de la natalidad, no cree en esto, y por lo tanto se estuvo promoviendo mucho eso. Perdón, incluso muchas iglesias evangélicas también prohibían el control de la concepción. Pero tuvimos una situación en cuanto a un pastor, que él promovía el control de la él no creía en el control de la concepción, y ya tenían aproximadamente 4 hijos, y su esposa había tenido complicaciones en los últimos 2 embarazos serios, y este pastor fue a consejería, y el médico le dijo: si tu esposa vuelve a quedar embarazada, es posible que muera, porque la condición es más delicada, ya tiene más edad. Entonces él no creía en el control de la natalidad. Y yo le doy gracias a Dios que al grupo de consejería se le prendió el bombillo, y le preguntaron lo siguiente al pastor, porque aquí es donde a veces se requiere el ejercicio ético. Y le preguntaron lo siguiente: si para tú agradar a Dios y para servirle con fidelidad tienes que convertirte en el asesino de tu esposa. Y gloria a Dios que al hombre se le prendió el bombillo, porque cuando se le hizo esa pregunta, como que el hombre recapacitó y se dio cuenta de que para agradar a Dios no hay que llegar a ese nivel. Y fueron a orientación, se le explicó la importancia de lo que es el control de la natalidad, y decidieron entonces empezar a orientarse, y comenzaron a orientar a la congregación con relación a la importancia de eso, y pudieron seguir funcionando. Pero fíjese, muchas de las cosas que a veces se hacen sin hacer uso de la razón, y en la ética también se requiere el uso de la razón. O sea,
Algunos dicen que donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Pero a veces no nos damos cuenta que pueden comer todos ellos, pero pueden comer mal. Si los que tienen la responsabilidad de proveer no son responsables en suplir las necesidades básicas. Por lo tanto, las personas hay que orientarlas y ayudarlas en el proceso de la concepción. Y la Iglesia Católica fue enfática en eso, pero utilizó elementos que fueron prácticamente fuera del orden. Hay que entender de que hay unas razones. Y es bien importante entender de que se viven unas realidades y se viven unas situaciones en la cual se requiere total precaución. Usted no peca por querer mantener un elemento de control. Entendemos que usted puede estar cometiendo pecados si usted no utiliza el juicio apropiado y actúa de manera irresponsable. Bien, la otra parte en la 2.17 tiene que ver con la relación entre padres e hijos. Y aquí en la relación entre padres e hijos significa comprensión hacia los hijos. Quiere decir el no provocar a nuestros hijos a ira. Pero también tenemos que entender que los hijos no pueden provocar a ira a los padres. Por lo tanto, mencionamos que en los pilares de la familia, que era respeto, amor, comprensión y obediencia, en el aspecto de la comprensión es ese alto grado de entendimiento que tienen los padres para encaminar a los hijos a que aprendan a tomar decisiones responsables. La Biblia nos habla, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Significa que usemos la herramienta de la comprensión para ayudar a nuestros hijos a que aprendan a ser cautelosos y prudentes en toma de decisiones. Hay situaciones donde a veces los hijos quieren imponerse ya que tienen cierta edad y a veces uno le dice, mira, como una vez yo le dije a mis hijos en una ocasión, mira, hay un proverbio chino que dice, oriéntalos y enséñalos. Si no hacen caso, la adversidad les enseñará. Y la decisión final, pues ellos tomaron la decisión basado en su criterio. Pero luego más adelante dijeron, papi, es verdad lo que dice ese proverbio chino. Y él dice, mira, los consejos de los padres no es para hacerle la vida imposible a los hijos. El consejo de los padres es para darle a los hijos herramientas para que puedan tomar decisiones prudentes, responsables en situaciones críticas. Y el día que ustedes determinen independizarse, porque independizarse significa que ustedes van a tener una desconexión de nuestra parte en el término de lo que es la dependencia económica, el aspecto financiero, sino que ustedes son capaces de poder valerse por sí mismos. Nosotros como padres le pudimos dar esas herramientas. Y ese va a ser el gran legado de los padres, el haber criado de forma independiente a los hijos, aprendiendo a crecer en el temor de Dios. Por lo tanto, la comprensión y la herramienta de la consejería juegan un papel determinante para que los padres continúen jugando ese rol. Porque déjeme decirle, otro problema que está surgiendo actualmente es que los padres están queriendo cambiar de rol. Quieren convertirse en amigos de sus hijos. Mis hijos saben que sus amigos están fuera de esta casa y que ellos tienen que ser selectivos a la hora de seleccionar sus amigos. Y una de las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros hijos es que un amigo verdadero tiene cuidado
vela por el bienestar. Aquellas personas que no velen por tu bienestar no son considerados tus amigos. Son considerados como conocidos, es lo que llaman en el inglés son acquaintances. Y por eso es que se dicen que los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Por lo tanto, yo tengo amistades de muchos años de escuela elemental. Incluso me atrevería a decir hasta que empezamos a ingestar y todavía tenemos relación. Y son personas que velan por el bienestar de uno. Y uno les tiene un aprecio y un cariño. Y cuando uno considera una persona su amigo, ya uno le está dando un nivel de parentesco, porque es parte de esa familia. Y eso es algo que tratamos de inculcar a nuestros hijos para que ellos entiendan que la amistad es de esas características. Los amigos te dicen las cosas como son, aunque uno se moleste, pero saben que uno se las dice por su bien. Los que no son amigos no le importa lo que te suceda. Ellos a la hora de la verdad no están ahí. Los amigos a la hora de la crisis están presentes. Y es bien importante eso. Y en la responsabilidad de los padres, aquí yo quiero señalar que la paternidad más efectiva es la paternidad autoritativa. Y esa autoridad autoritativa va a ayudar al hijo a que aprenda a ser independiente, a que pueda tomar decisiones de forma prudente y sobre todo a través de la paternidad autoritativa aprenda a ser funcional. Vamos a la página 220 y en la página, o mejor dicho, la página 221 habla de la responsabilidad de los hijos a los padres. Y esa parte es el respeto que tienen que tener los hijos hacia los padres. En muchos lugares los hijos son los que gobiernan, pero en el hogar hay unas reglas, hay unos procedimientos, hay unas guías que hay que seguir. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de que los hijos se tienen que ajustar a las normas del hogar. En nuestra casa, por lo menos hay unas normas. Y esas normas, yo les digo, estas son las normas que ustedes tienen que seguir para que no se tengan que ir de esta casa. Y gracias a Dios, le damos gracias al Señor por esa bendición, porque nuestros muchachos pues ya son adultos y a veces ellos no son de mucho salir, y cuando les gusta salir pues les gusta estar temprano y son de carácter familiar. Pero aquellos que no han tenido esa bendición, nosotros les recomendamos que esto tiene que ir combinado con una paternidad autoritativa. Por eso que dice, la Biblia menciona la importancia de honrar a los padres. Y honrar significa el respeto que tienen los hijos hacia los padres, reconocerlos. Una de las cosas, por ejemplo, yo trato de, por lo menos he hecho eso parte de mi calendario. Yo llamo a mi mamá todos los domingos. Tengo conversaciones con mi mamá por lo menos de 2 a 3 horas. Ese horario es exclusivo para ella. Ya que de los hijos, pues el único que está viviendo acá soy yo. Pero mantengo comunicación constante de manera semanal con ella. A veces en la semana llamo si tienes alguna cita médica o le van a hacer algún procedimiento. Pero la norma es, tengo una comunicación con ella semanal. Quiero saber cómo está ella, yo quiero que sepa cómo estoy yo. Sacamos tiempo para hablar, sacamos tiempo para hablar de la palabra, sacamos tiempo para hablar de la familia, sacamos tiempo para hablar de la relación con Dios. O sea, es importante. Tenemos tiempo de comunicación y sobre todo a la misma vez considero que es una forma también de honrarla.
que aunque no estoy físicamente, pero tengo que sí darle seguimiento. ¿Por qué? Porque gracias a ella estamos aquí, estamos aquí de pie, estamos aquí enseñando, y porque somos producto de rodillas ajenas. También mantengo comunicación con mi padre, hablo con él, aunque mi padre tiene su familia y todo, pero tengo comunicación con él, hablo con mis hermanas, les pregunto cómo están las cosas, cómo van funcionando, para que ellos vean que en realidad sí hay un buen deseo legítimo de que las relaciones se mantengan, y queremos que cuando vamos a la isla, por lo menos nosotros hacemos lo posible por ir todos los años. El tiempo que estamos aquí en los Estados Unidos, tratamos de ir todos los años para sacar tiempo con ellos, calidad de tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos los ha permitido. Yo le doy gracias a Dios también porque eso se ha convertido parte de nosotros, en nuestra familia. Incluso también yo incluyo ahí a los que eran mis suegros, que ya partieron con el Señor. También tenía comunicación con ellos, también tenía buena relación con ellos y con mis suegras. Actualmente tengo mi suegra, ella está ya avanzada en edad, pero a pesar de todo tenemos una relación muy buena, y queremos que cuando vamos allá ella pueda sentirse con comodidad y podamos darle la atención que ella merece. Por lo tanto, esa es la responsabilidad y la razón por la cual nosotros lo hacemos, es porque es un deber, es un compromiso, y Dios honra eso. Y yo quiero que mis hijos lo hagan y saquen tiempo para los suyos. Y esperamos en Dios que eso se pueda realizar si el Señor no ha venido, y que ellos puedan encontrar que hay calidad de tiempo para ellos. Bien, y la otra parte vamos a hablar de el divorcio. Y en la parte del divorcio, escuche bien, en la parte del divorcio se tocan, por ejemplo, las enseñanzas bíblicas. Hay pasajes que afirman la monogamia y la permanencia del matrimonio. Sin embargo, temprano en la historia, la humanidad se nota la violación de estos ideales. Es bien importante que todo esto que estábamos hablando en el Antiguo Testamento a principio es producto de la naturaleza, o más bien de la esencia caída. Escuchen bien, de la esencia caída del ser humano, y que se vino manifestando de esa forma. Ahora bien, aquí hay unos puntos que tenemos que subrayar con relación al divorcio. Ahí yo voy a mencionar también una serie de razones, pero por ejemplo, debemos entender que en el tiempo bíblico había una legislación permisiva para regular ciertas prácticas descontroladas en aquel entonces. Las limitaciones tenían como propósito frenar el abandono precipitado que estaba sucediendo y proteger a las mujeres que habían sido abandonadas. Y estaba la legislación legalizada, el divorcio, y daba permiso para un segundo matrimonio de parte de las mujeres. Pero fíjese, a mí un aspecto importante es que desde el principio Dios estableció la institución matrimonial con intenciones de permanencia. El estado de la caída del hombre, que hizo una institución, y esa esencia caída la quisieron comportar como una naturaleza caída, ha hecho que en ese tiempo se pudiera ver este tipo de manifestaciones. Y actualmente la gente se divorcian en cantidades industriales, como si fuese algo tan normal. Y fíjate, y en la situación que estamos viviendo en tiempos contemporáneos, hay un comentario aquí en el 2.23, dice: el divorcio, hay por ejemplo lo que se llaman causales de divorcio.
Y por ejemplo, hoy en día hay leyes en la mayoría de los países que permiten divorcio por una variedad de razones. Una de ellas es adulterio, embriaguez compulsiva, el uso de estupefacientes y drogas, los ultrajes, el maltrato hacia el cónyuge, homosexualidad y abandono. Esas son una de las razones por la cual se anulan los matrimonios a través del divorcio. Y ciertamente el divorcio no es el pecado imperdonable, bien claro tenerlo. Y la actitud del rechazo de parte de la iglesia cristiana en décadas pasadas refleja también como una especie de legalismo que ha predominado sobre el divorcio en muchas iglesias. Hay iglesias que una vez una persona se divorcia es como si estuviera excomulgado emocionalmente. Y todo esto se debe a la carencia de una hermenéutica sana. Por lo menos yo le voy a presentar aquí una serie de causales de divorcio que yo se las mencioné en una ocasión y se las vuelvo a recalcar y creo que voy a añadir algunas. Miren, una de ellas era el fraude. Que la persona dijera que se llamaba Juan pero su nombre era Pedro, se llamaba Margarita pero su nombre era María, por una condición mental, la persona padezca de esquizofrenia, y otro aspecto es la homosexualidad. Pero la Biblia, cuando dice que la única que es que sea por causa de fornicación, es un pasaje bíblico cuando Jesús fue confrontado, se está refiriendo, escuche bien, fornicación ahí no se refiere a una relación sexual. Fornicación ahí se refiere a descomposición de la conducta. Y como se refiere a descomposición de la conducta, ahí es donde se permite entonces que la relación matrimonial no siga en carácter operacional porque se ha cruzado la línea del respeto mutuo. Y es bien importante eso. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que tanto el fraude, las condiciones mentales, la homosexualidad y la descomposición de la conducta son causales de divorcio, pero también está, por ejemplo, antes una persona que se quisiera casar con un menor, y eso con el tiempo va a cambiar, consanguinidad, o sea, con una persona que sea un familiar. Antes no se permitía casar por la cuestión del yugo desigual porque no compartían la misma enseñanza. Tampoco se permitía casar por carácter de indecencia pública o porque se haya cometido secuestro. La persona se la llevaron, se casaron. Ahí, por ejemplo, yo conozco historias de personas, fulano no se casó, fulano se la llevó. Para el tiempo actual sería considerado un secuestro. Pero esas relaciones en realidad no era un secuestro como lo que nosotros hablamos secuestro actualmente, que era que se llevaba a la persona y la persona no tenía ningún tipo de conexión emocional con la persona que cometió el secuestro. Pero por lo menos las 4 causales importantes: fraude, condición mental, homosexualidad y descomposición de la conducta, que la Biblia lo define como la fornicación, cuando Jesús habla, menos que no sea por causa de fornicación. Y ese caso se da porque habían 2 escuelas de causales de divorcio. Una tenía 40 causales y otra tenía 100 causales de divorcio. Y Jesús rápido va aplicando el término ético: no habéis oído que desde el principio varón y hembra los hizo Dios. Y es bien importante que lo sepan, para que tengan claro qué es lo que en sí anula un matrimonio. En el momento en que una de las partes rompe con el acuerdo conyugal, ya la otra parte queda libre. Ahora, pero si la otra parte decide perdonar y reconciliar, pueden volver a seguir funcionando. Eso es bien importante. Y hay cosas que a veces no se hablan y no se comentan.
pero para que pueda haber restauración tiene que haber reconciliación, tiene que la parte afectada estar dispuesta a asumir la mayor parte de la deuda del ofensor para que la relación pueda seguir funcionando. Uno se recomienda que se evalúe que las personas no regresan por los hijos, no regresan por bienes materiales. Es una cuestión más bien en la cual es porque hay una conexión emocional. Pero si esa conexión emocional no hay entre ambas partes, para que una relación funcione se necesitan dos. Para que no funcione con uno que esté de desacuerdo es suficiente. Y es bien importante que se tome en consideración esta parte del capítulo 11, capítulo 10 en la página 225. Pues hay muchas áreas. Yo espero que esta información del capítulo 10 los haya podido dar una idea. Ustedes lean completamente el capítulo 10. Ya mismo vamos a comenzar el capítulo 11 y vamos así a concluir esta función de la clase en la cual estábamos tocando la ética en el aspecto familiar. Bendiciones a todos. Dios les guarde.